La que me vio nacer está llorando sangre, tiene miedo, hay que echar pa'lante. La que me vio nacer... Como hacemos cada temporada y desde hace 7 años, desde esta producción radiofónica, volvemos a mirar y a preocuparnos por Cuba, este país hermano que desde hace ya demasiadas décadas, lleva sufriendo de manera injusta, cruel y continuada un atropello sistemático, intolerable a los derechos humanos y una falta demasiado grande de democracia, paz, libertad y justicia. Llamamos a la persona que siempre nos ha atendido y ha contado con gran valentía y facultad la situación, la realidad y el momento que a día de hoy vive Cuba y cuáles han sido las últimas novedades ocurridas allí y que, como siempre hacemos, vamos a comentar, informar y denunciar. Está con nosotros Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una de las personas que más y mejor está luchando desde hace mucho tiempo, como digo, por la libertad y la democracia en esa nación. Buenos días, Javier. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Nada, gracias a ti, como siempre. Ahora enseguida vamos con ese primer informe, Javier, primer informe integral sobre el proceso de excarcelación en Cuba, que hicisteis público hace poco, pero en 2-3 líneas, como te suelo preguntar para situar cómo está Cuba hoy, febrero de 2025, ¿cuál es la situación política, social y económica hoy? Bueno, vamos a ver, respecto a las excarcelaciones, ¿no? En Cuba había 1.161 prisioneros políticos a finales de diciembre. Hoy en día ahora mismo son 1.150. En el transcurso de finales de diciembre y primeros de febrero, lo que hemos visto es un anuncio del régimen diciendo que iba a liberar, con esas palabras, liberar a 553 reclusos por diferentes causas, pero no dijo en absoluto el porqué, y dijo que lo hacía por el año jubileo. Bueno, todos esperábamos que esos 550 aproximadamente fueran aquellos que fueron encarcelados por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, que ya llevaban 3 años y 6 meses en prisión. Ya. Injustamente y en violación de todo el debido proceso y además torturados en una situación paupérrima. Los presos, 700 de ellos están con desnutrición severa, sometidos a torturas, muchísimos con enfermedades terminales, sin atención médica, de todo. O sea, es una situación paupérrima. Bueno, pues dijo esto. Y lo que pasó, Sí. Sí, Guillermo. No, y lo que pasó fue que a primeros desde el día 14, 15 hasta el día 20, estuvieron excarcelando personas de todo tipo. Había presos comunes y había también presos políticos del 11J que fueron excarcelados. Pero claro, han sido 207, ya te puedo confirmar la última cifra que tenemos, 207, de los cuales el 95% ya deberían haber sido excarcelados antes. Es decir, lo que hicieron fue negarles los beneficios penitenciarios sistemáticamente a todos para luego negociar con el Vaticano que iban a liberar. Pero realmente ni han liberado, porque siguen con sus condenas intactas y bajo un régimen carcelario domiciliar terrible, ni han liberado, ni además son los 550, ni además debían haber sido excarcelados en este momento, sino mucho antes, ¿no? O sea que esta es la situación con respecto a las excarcelaciones. Vaya. Javier, en el citado informe denunciáis fraude, decís el 94%, 186 de los 198 excarcelados ya tenían derecho a la libertad o al régimen abierto desde hace meses. Vosotros, quiero preguntarte cómo detectáis este fraude, cuál es vuestra reacción ante ello también, cómo halláis todo esto que está pasando desde Prisoner Defenders. Bueno, nosotros de los 1.150 actuales, prisioneros políticos actuales en Cuba, tenemos un contacto directo con todos ellos y sus familias. Y además hacemos una monitorización constante todos los meses. Cuando se produjo el tema de las excarcelaciones, bueno, pues nos dedicamos no solamente a ver lo que publicaban las familias de ha sido excarcelado mi hijo, etcétera, sino también a llamar a todos, como si fuéramos un centro de llamadas, a todos los presos para ver quiénes estaban siendo excarcelados y quiénes no. Y de esa manera pudimos detectarlo. Por otro lado, el por qué decimos que el 95%
porque ya es el 95%, deberían haber sido excarcelados, eso es porque tenemos todos los documentos legales de ellos y sabemos que algunos deberían haber estado ya en libertad inmediata, en libertad sin condiciones, y otros muchísimos en libertad condicional. Y bueno, lo que ha hecho el régimen es un fraude, porque a personas inocentes que deberían haber estado ya liberados, ya excarcelados y sin condiciones, y muchos sin condiciones, lo que ha hecho es retenerlos en prisión para luego decir que los excarcelaba por una deferencia hacia el Papa del año jubileo y tal. Una vergüenza. Otra vez el régimen ha tratado de engañar a la comunidad internacional. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para decir, no, esto no está pasando así, esto no es correcto, y el régimen ha vuelto a engañar a todos los negociadores, ¿no? ¿Cuál es la situación de las cárceles en Cuba, Javier? ¿Cómo son? ¿Cuál es...? Bueno, si podemos poner algún ejemplo de cómo se, entre comillas, velan allí los derechos humanos, qué se hace, cómo es el trato a los que allí están. El trato a los presos en Cuba, para empezar hay que ver la situación carcelaria global. Cuba tiene 90.000 presos entre rejas, entre comunes y políticos, 90.000 entre rejas. Sí. Esto supone varias veces las tasas de España, pero además supone la tasa más alta del mundo, con la excepción, por el proceso de guerra interna que tenía con las mafias y las bandas armadas y tal, con la excepción única de El Salvador, ¿vale? Ya. O sea, es el primer país del mundo, y con mucha diferencia, por encima de Estados Unidos, por encima de todos, ¿vale? Esa es la primero. Lo segundo es que el régimen cubano no presta casi presupuesto para todo ese entramado carcelario, de manera que ni proporcionan medicinas, ni proporcionan alimentos suficientes, ni proporcionan atención médica. Entonces, la situación es, pues, brotes de tuberculosis, brotes de dengue generalizados, brotes de Zika, brotes de multitud de enfermedades en prisión, sin tratamiento médico. Y la situación es que la gente se está muriendo, pero se están muriendo no por decenas, sino por cientos al año. O sea, es terrible. Pero es que además, cuando alguien se queja porque no recibe medicamentos, o no recibe atención médica, o no recibe un adecuado, etcétera, etcétera, o es un preso político, lo que sí reciben son palizas tremendas, celdas de aislamiento prolongadas por semanas. Es decir, nosotros monitorizamos a 187 presos políticos y su situación en prisión. Y todos ellos estaban recibiendo torturas. Pero es que además, más del 80%... Todos recibían torturas, dices, todos. Todos. Pero es que más del 80%, 5 tipologías de tortura o más. Y eso fue una muestra aleatoria. Ya. Es decir, que lo que ocurre en las prisiones de Cuba a los presos políticos es horrible, pero es que también, además hay que decirlo, también ocurre con los presos comunes. Entonces, es demencial, tristísima, las familias están desesperadas, la situación es que no saben si va a salir su preso vivo de prisión o lisiado, o con dolencias para toda la vida. Pero ¿y qué hace ahí terrible. los organismos internacionales ante esto, Javier? Porque sí, vosotros estáis y hacéis un trabajo muy bueno, pero hace falta que se aunan esfuerzos a gran escala sobre esto, ¿no? Claro, pero nuestro papel es documentar, nuestro papel es denunciar ante instituciones. Pero ¿qué pasa? Que Cuba no tiene un régimen vinculante con ninguna institución, ni judicial, ni de arbitraje. De manera que es imposible conseguir que Cuba, se vea vinculada por cualquier informe nuestro o denuncia nuestra. Hemos conseguido que Naciones Unidas adopte 260 de nuestras denuncias, 193 desapariciones forzadas, decenas y decenas de detenciones arbitrarias documentadas y probadas por Naciones Unidas y sentenciadas. Múltiples cosas, pero todo esto cae en saco roto porque el sistema de protección de derechos humanos internacional jamás se ha convertido en un sistema vinculante,
sino que es un sistema de, pues las cartas de alegación de Naciones Unidas. Cuando un relator detecta que hay esclavitud, como en 3 ocasiones en Cuba, con el tema de las misiones médicas que mandan por el mundo y de trabajadores, los relatores acusan a Cuba, pero la acusan con unas palabras que es como: no pretendo decir, pero tenemos fuentes que nos han informado de esto, y no sé cuánto porcentaje y tal. Muy duras en sus datos, pero muy laxas en su capacidad de condena. Ya. Y esto es lo que tenemos, es decir, el sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional hace aguas por todos lados, y por eso vemos lo que vemos en el mundo. Entre otras cosas, nosotros en Europa, en Estados Unidos, Australia, y llámale el país que quieras, todos hacen comercio con textiles que provienen de la mano de obra esclava, con materiales y tierras raras que provienen de mano de obra esclava, etcétera, etcétera, y nunca se ha hecho nada porque la economía ha mandado, nunca se ha hecho nada por decir: no vamos por este camino. Si usted tiene mano de obra esclava, usted no vende en nuestro territorio. Si usted produce determinados minerales con mano de obra esclava o bajo violaciones de derechos humanos, nosotros no compramos esos materiales. No lo hacemos. No se está haciendo. Y esto, claro, esta falta, esta laxitud a la hora de, al mismo tiempo que le dices al criminal: usted es un criminal, pero le compras aquello que necesita para seguir siendo un criminal, esta laxitud, esta incongruencia que ocurre en nuestra sociedad hoy en día, que es difícil de solucionar, pero que no se están dando líneas o pasos fuertes en ese ámbito, pues lo que provoca es que lo que está pasando en el mundo, es decir, que las democracias son una especie en extinción, no están en expansión, sino en retroceso. Ya, exactamente. Javier, ¿qué es un poco lo que se les acusa a estas personas que han estado en prisión? Si podrías recordar y detallar por qué. Pues mira, por ejemplo, a 230 de ellos ¿sí? se les acusa de sedición. Pero ojo, sedición a por ejemplo, un discapacitado mental, declarado discapacitado mental por el régimen cubano, con 21 años, el pobrecito. Le han metido 12 años de prisión. Vale. A un señor que era alemán, lo que pasa es que nació en Cuba y vivía en Alemania desde hace 40 años, y fue allí, grabó en el móvil las manifestaciones y se acercó a los policías, porque toda su detención está grabada en vídeo. Se acercó diciéndoles: policías, no tienen piedras, porque los policías perseguían a los manifestantes con piedras. O sea, y los manifestantes despavoridos, Y él se acercó a los policías: por favor, creyéndose alemán y diciendo: bueno, yo estoy protegido. Policías, por favor, no tiren piedras, debemos dar ejemplo, les decía. Bueno, pues lo cogieron, lo maltrataron, lo torturaron y lo tienen con una edad ya de 70, creo que tiene 70 años, está en prisión por 12 años. O sea, una cadena perpetua. O sea, estos son casos, digamos que no los tengo en la mente, pero es que todos los casos son similares, todos los casos son parecidos. Una chica que cruzaba la calle para ir al pastel, a recoger el pastel de cumpleaños de su hijo, y pasaba la manifestación, las detenciones totalmente indiscriminadas, la cogieron y le metieron años de prisión. Y no solamente eso, sino que la violaron en prisión. O sea, te podría contar anécdotas que para una sola de esas anécdotas es una tragedia humana brutal. Bueno, pues te puedo contar miles, porque fueron 8.000 detenidos y fueron 2.000 procesados penalmente, de los cuales ahora quedan aproximadamente 700, 800 del 11J de esas manifestaciones condenados, pero lo que han sufrido todos los que han ido pasando por ese calvario no tiene nombre, ¿no? Ya. Es el primer informe integral sobre el proceso de excarcelación en Cuba que hizo Prisoner Defenders. Insisto, denuncian el fraude en el proceso. El 94%, fíjense, 186 de los 198 excarcelados ya tenían derecho a la libertad o al régimen abierto desde hace meses.
31 de ellos ya habían cumplido sus condenas, pero seguían presos. 2 de ellos adicionales terminarían de cumplir su condena en 4 meses o menos. 57 de ellos adicionales les quedarían entre 6 y 18 meses. A 67 les quedaría entre 18 y 42 meses. Y la situación está así. Ahora, Javier, como te suelo preguntar, para cierre, y si quieres también comentar alguna cosa más, ¿cómo se ve el futuro en Cuba y cuáles son vuestras siguientes líneas de trabajo que vais a hacer también? Bueno, vamos a ver, la situación en Cuba ahora mismo es que la mayoría de la población, y estamos hablando de más del 90%, está asqueada por el régimen. Ya saben... Más del 90%. Sí, ya no es como ocurría hace 5 años, que a lo mejor era el 60-70% la población que estaba consciente de que vivían bajo un régimen. Ahora son más del 90% los que están asqueados, los que saben que no tienen un gobierno, sino un cártel criminal, y eso hace muy insostenible el régimen. ¿Cómo se sostiene el régimen ahora? Mediante la represión. Es decir, la pata de la represión, que es una de las 4 fuerzas del régimen cubano, la primera es la falsa narrativa de superioridad ideológica, que está siendo desmantelada completamente por todos lados. Debería haber sido desmantelada ya desde hace muchas décadas, pero bueno, lo está haciendo ahora. Las relaciones internacionales, que aún Cuba tiene muchas relaciones internacionales, los ingresos ilegales y las Fuerzas Armadas. Ahora se sostiene Cuba en base a los ingresos ilegales que financian las Fuerzas Armadas, que financian todo el aparato represivo. Entonces, un régimen que aspira, como el cubano, a ser como el Reich de Hitler de los 1000 años, digamos, no puede sobrevivir en base solo a la fuerza, porque eso se demuestra que acaba haciendo aguas. Es decir, tiene que tener una narrativa que mantenga el engaño a toda su población por medio del adoctrinamiento, etcétera, pero ya la población es inadoctrinable en Cuba. Ya el mundo democrático es inengañable, es decir, ya sabemos, hasta la izquierda ya tiene claro que en Cuba lo que ocurren son crímenes de lesa humanidad, además de forma continuada, ¿no? Lo que pasa que hay una parte de la población mundial que le cuesta ver a Cuba como un enemigo de la humanidad, como si lo vieron en Pinochet, o si lo vieron en Somoza, o si lo vieron en otros dictadores, ¿no? Porque se han unido emocionalmente a unos mensajes de esa falsa narrativa de superioridad ideológica que Cuba transmitió durante décadas y que era todo mentira, era todo un escaparate. Pero les cuesta deshacerse de ese lastre emocional, porque al ser humano le cuesta mucho cambiar sus opiniones cuando esas están vinculadas a procesos emocionales. Y esto es así. Entonces tenemos que seguir luchando por desmantelar aún más la narrativa, hacerles conscientes a todos aquellos que no apoyan la democracia en Cuba de forma activa y fuerte y firme, pues que tenemos que unirnos por salvar ese pueblo, que ese pueblo no puede estar en esa situación y nosotros viéndolo desde fuera relativizando las consecuencias. No, lo que están viviendo es un infierno, igual que lo que están viviendo los ciudadanos ucranianos y otros en el mundo que necesitan no solamente de una diagnosis, sino de una acción directa, firme y potente, y además preventiva también, que no existe, como te decía antes, para proteger los derechos humanos, ¿no? Javier, te agradezco mucho que hayas estado, como siempre, en Antes de que Amanezca. Ánimo y fuerza con esa lucha que seguís. Me quedo sobre todo con ese titular que has dicho, más del 90%, ¿no? Has dicho así, más del 90% de los ciudadanos está asqueado con el régimen allí en Cuba. Sí, sin duda alguna. Y hay mucho silencio, pero cuando hablas con ellos y tienes confianza con ellos, todos, es absoluta impotencia y dolor lo que tienen por vivir esa situación, sí. Ojalá pronto cambie todo esto. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, gracias por haber estado como siempre en Antes de que Amanezca. Un fuerte abrazo. Gracias, Guillermo. Un fuertísimo abrazo.